cheque todo eso y vamos con la siguiente cuestión. Disposición de servicio. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 13. Todo el capítulo 13. Bueno, me parece que desde el 1. Lo voy a poner aquí en la tablet para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a conectarlo al internet para que ustedes lo puedan escuchar más pronto. Capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Aleluya! Bueno, podemos escucharlo. Esto me gustó. Yo creo que así le vamos a poner hoy en adelante para que ya no se, se trabe la lengua luego ahí a mí. Bueno, algo muy importante, ¿no? Vamos a poner el contexto. En la época, pues, del Señor Jesucristo, pues imagínense, si hoy en día hay polvo, en esa época había más. Yo vivo incluso en un lugar donde hay mucha tierra, donde hay mucho polvo, y pues te limpias los zapatitos, caminas una cuadra y ya están totalmente empanizados de polvo, empanizados de tierra. Y esto, pues imagínense, en esta época que ya hay pavimento, que ya hay calles empedradas, que ya hay tantas cosas. Ahora imagínense en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues todos andaban con los pies bien empanizados de tierra. El punto es el siguiente, y nos da el resumen de todo esto y el texto real en el versículo 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, aquí se refiere que es el servicio, y por eso yo ponía el contexto de esto. Cuando en esa época caminaban, pues comúnmente los pies quedaban todos empolvados. Entonces, cuando entraban a las casas, pues imagínense, era una tierrazón que entraba, de por sí había tierra, ahora doble de tierra. Entonces, lo que hacían ellos era lavar sus pies y secarse con una toalla para entrar limpios precisamente a donde iban de tomar sus alimentos, donde iban a convivir y todo lo demás. Pero esto lo hacía cada quien individualmente. Incluso era una falta de respeto que en alguna casa o en algún hogar no hubiese un lugar donde se pudiese lavar los pies. Pero cuando el Señor Jesucristo precisamente le empieza a lavar los pies a los demás, era un acto pues meramente de humillación. ¿Por qué? Porque esto debía hacer cada persona individualmente. Si yo hacía eso hacia los demás, pues es como yo me ponía como menos, ¿no? Entonces, por eso precisamente yo se los comentaba en el anterior punto. Debemos saber y entender bien quiénes somos, porque si no sabemos y entendemos quiénes somos, qué propósito tenemos y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida de cada uno, nos va a costar mucho tener una actitud de servicio, porque siempre vamos a querer ser servidos,
Muchas veces no vamos a querer servir a ciertas personas y lo dice el Señor Jesucristo. A todos por igual yo les voy a lavar los pies. No dijo, ay Pedrito, tú cómo eres el más cancherito, tú cómo eres el más corajudo, vente, yo te voy a lavar. Ay Juanito, tú eres mi mero pana Rabi. Yo sí te lavo los pies. No, a todos por igual. Entonces, esto también nos hace recuento a lo que dice la palabra de Dios cuando dice que no debemos hacer acepción de personas. Es muy difícil, sí, servirle a algunas personas, eso puedo yo admitirlo, eso yo puedo entenderlo. Hay personas que no nos caen bien, hay personas con las cuales no empatamos, pero aún así debemos servirlos, no convivir, no ser los mejores amigos, no ir a su casa cada fin de semana, sino servirlos, porque precisamente dice, porque ejemplo os he dado, en el versículo 15 dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, si el Señor Jesucristo hizo ese acto precisamente de humildad, ese acto de servicio, nosotros también tenemos que tener ese corazón para servir los unos a los otros. Ahora, precisamente cuando se refiere al lavado de pies, se refiere a algo humillante, algo que pocas personas en su época hubiesen hecho. Y más precisamente personas que Jesús, creían Juan. tener pues precisamente todo lo que es la dignidad como los judíos, ¿no? Que eran muy santos, muy dignos, ¿no? Que ellos no podían ser casi tocados. No, eso iba tal vez contra la ley de los ancianos y tantas cosas que se habían inventado en esa época. Entonces, el servicio es importante, pero estás dispuesto a servir, es aún mejor. Muchas veces servimos por conveniencia, muchas veces servimos por necesidad, muchas veces servimos ya por costumbre, pero el tener precisamente un corazón para servir, eso es inevitable. Y recordemos, el servicio no solamente está en nuestras congregaciones, el servicio no solamente está en una iglesia, el servicio está día a día. Muchas veces ponemos por mínimo los actos que hacemos, el hecho de ayudar a una persona, el hecho de tal vez ayudar a cruzar a una persona por la calle, tantas cosas lo tomamos por poco. Hace poco les voy a contar una historia. Mi familia, por parte de mi mamá, mi abuelita y mis tíos, se fueron a vivir a unos nuevos departamentos, a un nuevo lugar. Cuando ellos llegan a vivir ahí, se encuentran con un niño, una familia que es pequeña, una mamá, dos hijos, y uno de ellos se apega mucho a mi familia, se apega mucho a mi abuelita, a mis tíos, y él empieza a llevarse, y él empieza a llevarse mucho con mis tíos. Y precisamente se empieza a llevar y adopta a mi abuelita como su abuelita. Y pues la empiezan a llevar, incluso les comentaba en un principio del video, pues tuvimos la boda ahí por la iglesia, entonces él va también aquí a la boda. Y algo que me llamó la atención es lo que me decía hace poco mi padrastro, y decía precisamente algo. Dice, cuando ese niño sea grande, va a hacer lo que están haciendo con él, que es darle un plato de comida, que es precisamente ayudarlo, que es precisamente invitarlo, tomarlo como alguien de la familia, y ese niño va a hacer lo mismo. Entonces nosotros cuando servimos de todo corazón y ponemos ese ejemplo hacia los demás, vamos a poder sembrar algo en esas personas. Entonces el día de mañana va a haber frutos de eso que nosotros estamos haciendo. No solamente es una cuestión de lo hago porque Dios me lo manda, no, debemos hacerlo porque precisamente Dios está gozoso de que nosotros cumplamos con su palabra y con su ley.